Capítulo 1. La noche de las sombras largas. El estruendo no fue lo más ruidoso de la noche, lo más ruidoso fue el silencio glacial que lo precedió, un silencio que solo Jenny Kim podía conjugar. El jarrón de la dinastía Min al estrellarse contra el suelo de mármol italiano no fue lo más ruidoso, fue el silencio. La suite VIP del Palacio de Cristal, un burdel de ultralujo en Gangnam encubierto como un club de arte, era el microcosmos de Jenny. Aquí, el aire olía a café de especialidad y a una fragancia que solo el dinero podía comprar. Jenny, la personificación de ese aroma e hija de un imperio textil que vestía a media Asia, caminaba como si el suelo le debiera una disculpa por existir. Para ella, el mundo era un tablero de ajedrez donde las piezas se movían según su apellido. Ella era la reina, y con un chasquido de sus dedos con manicura perfecta, obtenía todo. Aquella noche, sin embargo, su chasquido no fue para cerrar un trato, fue para convocar a la jefa del local. «Tráeme a la mercancía 7», dijo Jenny, su voz un hilo de seda negro, fría y elitista, sentada en una silla de diseño mientras sostenía una copa de cristal con un líquido transparente. «Me han dicho que es una especialidad tailandesa». Cuando la puerta se abrió, el microcosmos aséptico de Jenny colapsó. En el extremo opuesto del espectro social estaba la Lisa Manovan. Lisa no tenía apellido que abrirle puertas, pero tenía una determinación que las derribaba. Originaria de una provincia humilde de Tailandia, había llegado a Corea con una beca completa y 3 trabajos de medio tiempo. Sus manos, a menudo manchadas de tinta o con pequeñas quemaduras de la máquina de espresso, eran su mayor orgullo, pero eso había sido antes del colapso de la economía de su familia, antes de la muerte de su madre, antes de que el mundo real, ese que Jenny tanto mencionaba, la reclamara. Lisa entró, no caminaba, se arrastraba, llevaba una camiseta de seda pura que Jenny le había impuesto para la cena de gala, un vestido que costaba más que el alquiler anual de su familia en Bangkok y que ahora se sentía como una jaula, pero su cuerpo era un mapa de la desesperación. Las marcas de agujas en sus brazos eran recientes, la palidez de su rostro gritaba abstinencia, y sus ojos grandes y expresivos, esos que alguna vez albergaron luz, estaban nublados por el humo de la droga. Se reclinó sobre la mesa coja, mirando a Jenny con un desprecio que habría congelado el río Han. «¿Y tú quién eres, Kim?», preguntó Lisa, su voz ruidosa y marcada por un acento suave pero firme. «El capital no se mueve solo, lo mueven manos que tú ni siquiera te molestas en mirar». Jenny palideció, no por miedo, sino por un shock patológico. En los ojos nublados y agresivos de la adicta, Jenny vio un destello de algo que creía haber enterrado hacía 15 años. El mismo brillo de determinación, la misma fuerza que la arquitectura gótica y el modernismo frío de Seúl nunca podrían igualar. «Lisa», susurró Jenny, su voz pequeña, despojada de su habitual veneno. El conflicto enorme y dramático estalló. Jenny Kim, la CEO fría y elitista, y Lisa Manovan, la adicta y trabajadora sexual, chocaron en una suite VIP de Gangnam, unidas no por un contrato de relaciones públicas, sino por un acto de pureza en un mercado nocturno de Bangkok 15 años atrás. Los celos patológicos de Jenny no nacían del amor, nacían de un sentido de propiedad enfermizo. Lisa era su adquisición más costosa, y Jenny no compartía sus propiedades. Jenny se obsesionó por la imagen de Lisa en el burdel, pero el mundo real, ese que Jenny tanto mencionaba, no tardó en reclamar su parte. Los celos de Jenny, la obsesión y el elitismo colisionaron en una noche de furia dramática. El jarrón Min roto fue el símbolo del colapso del palacio de cristal que Jenny había construido. La mafia tailandesa buscaba a Lisa, amenazando la jaula de oro. Lisa debe elegir entre la venganza y la supervivencia de Jenny. Ella es el lirio en el asfalto. El amor, surgido de los lugares más áridos, había erosionado la ambición y el prejuicio, creando una nueva economía donde el valor más alto era la devoción genuina. Capítulo 2. El eco del pasado. Bangkok, Tailandia, 15 años atrás. El calor en el mercado nocturno de Chatuchak no se respiraba, se masticaba, era una mezcla densa de vapor de arroz jazmín, especias picantes, sudor humano y el humo negro de los tuk-tuks que rugían en las avenidas cercanas. Para la Lisa Manovan, de 10 años, ese olor era el aroma de la vida. Esa noche, sin embargo, el aroma de la vida se agrió. Lisa estaba ayudando a su madre a recoger el puesto de telas baratas, sus manos, largas y elegantes, se movían con una agilidad mecánica, doblando sedas de colores brillantes y algodones ásperos, su mayor orgullo. Pero el bullicio habitual fue interrumpido por un sonido extraño, un sollozo ahogado, pequeño y asustado. Lisa siguió el sonido hasta un callejón estrecho y oscuro, lejos de la luz de los puestos. Allí, acurrucada contra una pared de ladrillos húmedos, estaba una niña.
No era tailandesa, su piel era pálida como la porcelana, y su ropa, Lisa nunca había visto nada igual, llevaba un vestido de seda pura, blanca y delicada, que parecía más moda que protección, ahora manchado de lodo y mugre. Llevaba un collar de perlas diminutas y un reloj de juguete con manicura perfecta. La niña estaba sola, estaba perdida. Lisa se acercó lentamente, su curiosidad superando su timidez. ¿Estás bien?, preguntó Lisa en un coreano muy básico, una lengua que estaba aprendiendo obsesivamente por su cuenta con libros de segunda mano, fascinada por el modernismo frío y la arquitectura gótica de Seúl, ese mundo real que solo conocía por fotos. La niña levantó la vista, sus ojos, felinos y agudos, estaban nublados por las lágrimas y el miedo, vio a Lisa, una niña de su edad vestida con ropa humilde del mercado, y retrocedió, su elitismo innato reaccionando ante la pobreza. «Vete, barata», gritó en coreano puro, su voz asustada pero llena de una autoridad que el dinero podía comprar. «Mi papá es rico. Mi apellido Kim Global te comprará y te venderá». Lisa frunció el ceño, no entendía todas las palabras, pero captaba el tono de desprecio. Sin embargo, no se fue. Lisa no tenía apellido que abrirle puertas, pero tenía una determinación que las derribaba. Originaria de una provincia humilde de Tailandia, había llegado a Seúl con una beca completa y 3 trabajos de medio tiempo, sus manos estaban manchadas de tinta y marcas de expreso. «No soy barata», respondió Lisa con firmeza. «Estoy perdida». El shock de ser corregida hizo que la niña dejara de llorar. Se quedó mirando a Lisa con un desprecio que habría congelado el río Han. Por primera vez en su vida elitista, Jenny Kim vio a una niña que no se movía según su chasquido. Lisa le tendió la mano, era una mano manchada de tinta, con pequeñas quemaduras de espresso, áspera por el lodo y el trabajo. «Ven. El capital no se mueve solo, lo mueven manos que tú ni siquiera te molestas en mirar». El jarrón min roto fue el símbolo del colapso del palacio de cristal que Jenny había construido, pero en ese momento, Jenny no vio la lodo, vio la determinación, vio la fuerza que la arquitectura gótica de Seúl nunca podría igualar. Y por primera vez en su vida fría, Jenny se sintió segura. Lisa la llevó a su humilde puesto de telas, su familia, aunque pobre, la recibió con una generosidad genuina que el dinero no podía comprar, le dieron de comer arroz jazmín y té tailandés, un contraste absoluto con la comida aséptica de Jenny. Lisa usó sus manos ásperas para limpiar el lodo del vestido de seda de Jenny, un acto de pureza que Jenny nunca olvidaría. Esa noche, mientras la mafia tailandesa buscaba a Lisa y su familia por deudas de juego acumuladas por su padre, Jenny y Lisa se sentaron en el suelo del mercado, unidas por un acto de pureza en un mercado nocturno de Bangkok. Lisa le regaló un lirio blanco que creía haber enterrado hacía 15 años. «¿Por qué me ayudas tanto?», preguntó Jenny de repente, su voz pequeña, despojada de su habitual veneno. Lisa la miró, sorprendida por la falta de artificio. «Porque tú tienes la libertad de ser quien quieras. Yo solo soy una hormiguita, pero las hormiguitas juntas son más fuertes que un imperio». Jenny palideció, pero no de miedo, sino de un choque patológico. Por primera vez, vio a una niña que no ignoraba el esfuerzo de los demás. Jenny Kim, la CEO fría y elitista, y Lisa Manovan, la adicta y trabajadora sexual, chocaron en una suite VIP de Gangnam. Los celos de Jenny, la obsesión y el elitismo colisionaron en una noche de furia dramática. El jarrón min roto fue el símbolo del colapso del palacio de cristal que Jenny había construido. La mafia tailandesa buscaba a Lisa, amenazando la jaula de oro. Lisa debe elegir entre la venganza y la supervivencia de Jenny. Ella es el lirio en el asfalto. El amor, surgido de los lugares más áridos, había erosionado la ambición y el prejuicio, creando una nueva economía donde el valor más alto era la devoción genuina. Capítulo 3. La reina de cristal. Seúl, Corea del Sur, presente. El distrito de Gangnam no despertaba, se activaba como una maquinaria de precisión. A las 6 de la mañana, el ático de la Torre Kim Global recibía la primera luz del alba, una luz filtrada por cristales blindados que transformaban el sol en un resplandor aséptico y gélido. Jenny Kim no necesitaba alarmas, su disciplina era una arquitectura gótica, rígida y llena de aristas. Se levantó de sus sábanas de seda negra con una elegancia mecánica. Mientras se miraba al espejo, no veía a la niña que una vez lloró en un callejón de Bangkok, veía al aseo que había multiplicado el valor de su imperio textil por 10 en menos de un lustro. Su rostro, de una belleza felina y distante, era una máscara de porcelana que nunca permitía una grieta. Caminó hacia su vestidor, un santuario de minimalismo donde cada traje de Chanel y cada par de tacones de Louboutin estaban alineados con una precisión militar. Elegir su armadura del día era un ritual de guerra.
El imperio del chasquido. A las 9 de la mañana, Jenny entró en la sala de juntas del piso 50, el silencio se volvió sólido, 12 hombres que le doblaban la edad bajaron la mirada simultáneamente, Jenny no se sentó, se detuvo en la cabecera, observando la ciudad a través del ventanal. El informe de logística de la sede en el sudeste asiático es basura, dijo, sin girarse, su voz era un hilo de seda negro, fina pero capaz de asfixiar. Han perdido un 2% en eficiencia de transporte, ¿saben qué significa un 2% para Kim Global? Señorita Kim, las huelgas en los puertos de Bangkok han sido, comenzó un directivo con voz temblorosa. Jenny se giró lentamente, sus ojos, oscuros y afilados, se clavaron en él, levantó la mano derecha y, con una parsimonia estudiada, chasqueó los dedos. Significa que usted está despedido, sentenció. Recoja sus cosas, el capital no espera a los que buscan excusas en el lodo. Para Jenny, el mundo se dividía en dos categorías, los que manejaban el capital y la mercancía. Ella había aprendido que la vulnerabilidad era una enfermedad que se curaba con diamantes y distancia, había enterrado su humanidad tan profundo que, a veces, olvidaba que alguna vez tuvo una. Su elitismo no era solo arrogancia, era su escudo contra el recuerdo de la niña tailandesa que una vez le limpió el lodo del vestido con manos manchadas de tinta. El vacío de oro. Esa tarde, tras cerrar un trato multimillonario que hundiría a 3 competidores menores, Jenny regresó a su oficina. Se sirvió un whisky puro y observó un pequeño objeto que guardaba en el cajón más profundo de su escritorio, oculto bajo informes financieros, un pétalo seco, casi convertido en polvo, de lo que alguna vez fue un lirio blanco. Lo miró con un desprecio patológico, una mezcla de odio y una nostalgia que le quemaba las entrañas. Las hormiguitas no sobreviven en Seúl, Lisa, susurró para sí misma, cerrando el cajón con un golpe seco. Pero el destino, o quizá su propia obsesión subconsciente por encontrar aquello que la hizo sentir real, estaba a punto de cruzar su camino con la decadencia absoluta. Jenny Kim, la reina de cristal, creía que lo tenía todo bajo control con un chasquido, pero no sabía que esa misma noche, en un burdel de lujo de Gangnam, el palacio de cristal que había construido empezaría a astillarse, el modernismo frío de su oficina. No la protegería del impacto de encontrarse con la mujer que el lodo de la vida había devorado. Capítulo 4. El descenso al lodo. Seúl, Corea del Sur, barrio de Itaewon /diagonal distrito de Gangnam. Si el ático de Jenny era el cielo aséptico, el submundo de Lisa era un purgatorio de neón y humedad. La transición de la Lisa Manovan de la brillante estudiante becada a la sombra que habitaba los callejones de Itaewon no fue un salto, fue una erosión lenta y dolorosa. Todo empezó con el racismo sistémico que la arquitectura gótica de Seúl escondía tras sus fachadas modernas. A pesar de su determinación y sus manos manchadas de tinta por los formularios de becas, Lisa siempre fue la extranjera. Cuando su padre murió dejando una montaña de deudas de juego y su madre enfermó de cáncer en Bangkok, los 3 trabajos de Lisa, barista, limpieza y tutora, no fueron suficientes, el capital no se movía para ella, la aplastaba. La metamorfosis de la desesperación. La primera vez que aceptó una pastilla de felicidad de un cliente en el bar donde trabajaba, fue para aguantar una jornada de 20 horas, la segunda, fue para olvidar el hambre. Para la tercera, ya no era Lisa, era una pieza más del engranaje de la decadencia. Ahora, a sus 25 años, Lisa vivía en una habitación del tamaño de un ataúd en un gosiwon barato, sus manos, antes su mayor orgullo por las pequeñas quemaduras de la máquina de espresso, ahora temblaban por la abstinencia o estaban marcadas por jeringuillas mal esterilizadas. El lirio se había marchitado en el asfalto. ¿Tienes la mercancía, Lisa?, le susurró un hombre en un callejón oscuro detrás de un club nocturno. Lisa le entregó un sobre pequeño con dedos torpes, sus ojos grandes, antes llenos de luz, estaban inyectados en sangre y nublados. Solo dame mi parte, necesito apagar el ruido, respondió ella, su voz ruidosa pero rota. El palacio de cristal, la última frontera. La falta de dinero y su creciente adicción la empujaron hacia la madama del palacio de cristal, un burdel de ultralujo que atendía a la élite que Jenny Kim tanto frecuentaba. Allí, Lisa fue rebautizada como la mercancía 7, la obligaron a cambiar su ropa humilde por sedas caras que se sentían como espinas contra su piel maltratada. Aquella noche, mientras se miraba en el espejo del camerino del burdel, Lisa no vio a la niña que ayudó a una extranjera perdida en Bangkok. Vio a un lirio pisoteado por el modernismo frío de una ciudad que nunca la quiso, se inyectó una última dosis para soportar el turno, sumergiéndose en un letargo donde el dolor desaparecía y solo quedaba el humo.
No sabía que, a unas pocas cuadras de distancia, Jenny Kim estaba a punto de entrar al club. No sabía que su jaula de lodo estaba a punto de chocar con la jaula de oro de la mujer que una vez prometió no olvidar. Capítulo 5. La compra de una vida. Seúl, Corea del Sur, 48 horas después del reencuentro. El Palacio de Cristal no era solo un nombre, era una sentencia. Tras el violento choque de miradas en la suite VIP, Jenny no llamó a la policía, ni pidió que expulsaran a la mercancía 7, hizo algo mucho más acorde a su naturaleza, sacó su chequera. Quiero su contrato, sus deudas y su historial, había dicho Jenny a la madama esa misma noche, sin pestañear mientras firmaba una cifra que habría salvado a 10 familias tailandesas. A partir de este momento, la Lisa Manovan es propiedad exclusiva de Kim Global. Si vuelve a tocar el lodo de esta calle, haré que este club sea demolido antes del amanecer. El traslado al ático. Lisa se despertó en un entorno que su cerebro, nublado por los restos de la droga y la abstinencia incipiente, no podía procesar. No había olor a humedad ni luces de neón parpadeantes, había un silencio sepulcral y el aroma a sándalo y lino limpio. Estaba en la habitación de invitados del ático de Jenny, sus ropas sucias habían desaparecido, reemplazadas por un pijama de seda blanca que se sentía como una burla sobre su piel marcada. Al intentar levantarse, el mareo la golpeó, sus manos, las que alguna vez sostuvieron con orgullo una jarra de leche humeante, ahora rascaban las sábanas buscando desesperadamente una dosis que no llegaría. La puerta se deslizó sin ruido, Jenny entró, vestida con un traje sastre gris humo, sosteniendo una tableta de cristal donde monitoreaba las acciones de la Bolsa de Londres. «Has dormido 18 horas», dijo Jenny, sin mirarla, su voz era el filo de un bisturí. «He traído a un médico privado, estás limpia por ahora, pero tus pulmones están llenos de humo y tu sangre es un cóctel de venenos baratos». «¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí?». La voz de Lisa era un graznido ruidoso, intentó enfocar la figura de la mujer que, hace 15 años, le había prometido no olvidarla. «Déjame ir, Kim, no soy uno de tus activos textiles». Jenny dejó la tableta sobre la mesa de noche y se acercó, con un gesto lento, casi ritual, tomó la barbilla de Lisa y la obligó a mirarla. El elitismo de Jenny brillaba en sus ojos, pero había algo más, una posesividad oscura. «Ya no eres nada, Lisa, en el mundo real, ese que tanto te gusta mencionar, estás muerta, tu expediente ha sido borrado, tus deudas han sido pagadas por mí, ahora, me perteneces». La transformación forzada. Jenny chasqueó los dedos y dos asistentes entraron portando bandejas de plata, no traían comida, sino productos de belleza, cremas de lujo y catálogos de ropa de alta costura. «Esa piel maltratada por el sol y el lodo debe sanar», ordenó Jenny. «Ese cabello quemado por químicos baratos será cortado. No permitiré que el mundo vea en lo que te convertiste, voy a reconstruirte, pieza por pieza, hasta que vuelvas a ser la niña que me salvó, o al menos, la versión de ella que yo decida conservar». Lisa sintió una oleada de asco y furia, intentó apartar la mano de Jenny, pero la debilidad de la abstinencia la dejó indefensa. «Me estás comprando, Jenny. Esto no es salvación, es una jaula de oro». «El oro siempre es mejor que el lodo, Lisa», respondió Jenny con una frialdad absoluta, mientras observaba cómo una de las asistentes comenzaba a limpiar las manos de Lisa. «Aprenderás que, en este palacio de cristal, mi voluntad es la única arquitectura que importa». Esa tarde, mientras los estilistas trabajaban sobre el cuerpo de Lisa bajo la vigilancia constante de Jenny, el conflicto dramático se transformó en una guerra fría. Jenny buscaba borrar el rastro de la prostitución y las drogas no por compasión, sino por un deseo de purificar su propio recuerdo. Pero Lisa, a pesar del cuerpo roto, mantenía una determinación que Jenny no podía comprar, el fuego de quien lo ha perdido todo y ya no teme a las cenizas. Capítulo 6. La jaula de oro. Seúl, Corea del Sur, Residencia Kim, Distrito de Gangnam. El tercer día fue el peor. La desintoxicación en el ático de Jenny no se parecía a las clínicas de rehabilitación de las películas, era un campo de batalla silencioso rodeado de mármol y tecnología. Jenny había instalado un sistema de monitoreo biométrico en la habitación de Lisa, observando desde su oficina cómo el ritmo cardíaco de la tailandesa se disparaba cada vez que las sombras de la tarde alargaban los pasillos. Lisa estaba en el suelo, ovillada sobre una alfombra de lana de cachemira que costaba más que la vida de 10 personas en su barrio de Bangkok. Los escalofríos la sacudían con una violencia rítmica, sus uñas, ahora limpias de la tinta de los formularios pero rotas por la ansiedad, se clavaban en sus propios antebrazos, buscando el alivio que solo el metal o el polvo podían darle.
Dame, solo, una, maldijo Lisa, su voz ruidosa, convertida en un rugido animal. La puerta se deslizó, Jenny entró, pero no traía auxilio, traía una taza de té de jengibre y una mirada que no permitía fisuras. Se sentó en un sillón de terciopelo, a una distancia calculada, observando la degradación de su propiedad con una mezcla de asco elitista y una fascinación oscura. Mírate, la Lisa, dijo Jenny, su voz un hilo de seda negro que cortaba el aire. La determinación de la que tanto te jactaba se ha convertido en este espasmo en el suelo. El capital no se mueve con temblores, se mueve con voluntad, y tú no tienes ninguna. El choque de realidades. Lisa se impulsó hacia adelante, gateando hasta quedar a los pies de Jenny. El contraste era obsceno. Jenny, con un traje de seda color marfil, impecable, y Lisa, empapada en un sudor frío, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Tú no sabes lo que es el mundo real, escupió Lisa, intentando agarrar el dobladillo del pantalón de Jenny. Jenny no se apartó, dejó que Lisa manchara la seda con su sudor, como si estuviera marcando a un animal. Tu mundo es de cristal, el mío es de asfalto. En el asfalto, si no te anestesias, el ruido te vuelve loca. Jenny se inclinó, tomando el rostro de Lisa con una mano enguantada. La obsesión asfixiante brillaba en sus pupilas. Entonces quédate en el cristal, aquí no hay ruido, Lisa, solo estoy yo. He comprado tu silencio, he comprado tu dolor. No permitiré que vuelvas a ese lodo porque me pertenece el recuerdo de la niña que me salvó, y si tengo que verte romperte 1000 veces para reconstruirte a mi imagen, lo haré. La domesticación del lirio. Jenny chasqueó los dedos. 2 enfermeros privados entraron para administrar un sedante suave, pero Lisa luchó. En un arranque de furia ciega, Lisa alcanzó un jarrón de cristal que adornaba la mesa lateral y lo lanzó contra el gran ventanal que daba a la ciudad. El estruendo del cristal rompiéndose fue la única nota discordante en la perfecta sinfonía de Jenny. El jarrón no rompió el ventanal blindado, pero se hizo añicos contra el suelo, esparciendo fragmentos que brillaban como diamantes bajo la luz de la luna de Seúl. No soy tuya, gritó Lisa antes de que el sedante empezara a hacer efecto. Preferiría morir en una alcantarilla de Itaewon que ser tu muñeca de porcelana. Jenny se levantó, limpiando una gota de sudor que había saltado a su mejilla, miró los restos del jarrón y luego a la mujer que caía inconsciente en los brazos de los enfermeros. Limpien esto, ordenó Jenny a los empleados que aparecieron en la puerta. Y traigan un jarrón nuevo. Uno más caro. A la Lisa le gusta romper cosas caras. Yo tengo el dinero para darle todos los pedazos que necesite hasta que aprenda que el cristal es más fuerte que el asfalto. Esa noche, Jenny no durmió, se quedó sentada en la oscuridad de su oficina, observando a través de las cámaras cómo el pecho de Lisa subía y bajaba con dificultad. Los celos patológicos de Jenny empezaban a mutar. Ya no solo quería que Lisa estuviera lejos de los hombres del burdel, quería que Lisa olvidara que alguna vez existió un mundo donde Jenny Kim no era el centro de su universo. Capítulo 7. Fricción en Busan. Busan, Corea del Sur. Una semana después. El tren KTX cortaba el paisaje coreano a 300 km por hora, pero dentro del vagón de primera clase, el tiempo parecía haberse detenido en un bloque de hielo. Jenny no había dirigido la palabra a Lisa desde que salieron de Seúl. Iban a Busan para la inauguración del nuevo centro logístico de Kim Global, un evento de 3 días donde la pareja perfecta, la CEO y su nueva y misteriosa protegida, debía ser el centro de todas las miradas. Recuerda, dijo Jenny, sin apartar la vista de los documentos financieros en su tableta, en la cena de esta noche te sentarás a mi derecha. No hables a menos que te pregunten, y si lo haces, menciona cuánto disfrutas de la tranquilidad de nuestra residencia, crea la ilusión de que estás agradecida. La Lisa, es lo que el mundo espera de una rescatada. A veces olvido si soy una persona o un folleto publicitario de tu caridad, respondió Lisa, mirando su reflejo en la ventanilla. Llevaba un traje sastre de Chanel que Jenny había elegido personalmente, le quedaba impecable, ocultando las marcas de las agujas bajo la seda, pero la hacía sentir como si estuviera disfrazada de alguien que no conocía. La suite frente al mar. Al llegar al hotel de 5 estrellas frente a la playa de Haeundae, surgió el primer conflicto logístico. Debido a una omisión deliberada de Jenny para mantener a Lisa bajo vigilancia total, solo había una suite presidencial reservada, una cama. Lisa se quedó parada en la entrada de la habitación, mirando la inmensa cama king si se quedaba al océano. No voy a dormir ahí contigo, dijo Lisa con firmeza, su voz ruidosa rebotando en las paredes de mármol. Jenny dejó su bolso sobre el diván y se soltó el cabello con un gesto de cansancio genuino. Sus hombros, usualmente rígidos, cayeron un par de centímetros.
No tengo energía para tus dramas morales, la Lisa, el hotel está lleno por la convención, dormirás en un lado, yo en el otro. Si intentas escapar, los guardias del pasillo te detendrán antes de que llegues al ascensor. La cena con los accionistas fue un ejercicio de hipocresía magistral. Jenny interpretó el papel de la mentora preocupada, permitiendo que Lisa le tocara la mano sobre la mesa para calmar los temblores de la abstinencia, que aún persistían como un eco. Pero al regresar a la suite, la máscara de Jenny comenzó a astillarse. El colapso de la reina. Lisa estaba en el baño cambiándose por el camisón de seda cuando escuchó un sonido extraño. No era un grito, era un jadeo rítmico, como si alguien estuviera luchando por aire. Salió apresuradamente y encontró a Jenny sentada en el suelo, junto al ventanal que daba al mar negro de Busan. Jenny tenía las manos presionadas contra el pecho, su rostro, siempre impecable, estaba pálido y perlado de sudor, estaba sufriendo un ataque de pánico masivo, el precio de mantener un imperio sobre sus hombros desde los 10 años. Jenny, Lisa se arrodilló a su lado, olvidando por un momento los meses de humillación. No. Me toques, logró decir Jenny entre dientes, aunque su cuerpo temblaba violentamente. Cállate y mírame, ordenó Lisa con una autoridad que nunca había usado. Tomó las manos frías de Jenny y las obligó a rodear su propio cuello. Siente mi pulso, está tranquilo, respira conmigo, adentro, afuera. Jenny intentó apartarse, pero la calidez de Lisa era magnética. Poco a poco, los jadeos se convirtieron en respiraciones profundas. Se quedaron así, sentadas en el suelo de una suite de $5,000, unidas por un contacto que no figuraba en ningún contrato. Jenny apoyó la frente en el hombro de Lisa, exhausta. Mi padre, susurró Jenny, con una voz que Lisa no reconoció. Él dice que si no mantengo el control absoluto, soy un activo defectuoso. Como tú. Lisa sintió una punzada de compasión, comprendió que el elitismo y la obsesión de Jenny eran, en realidad, un mecanismo de defensa. Jenny vivía en un mundo donde cualquier cosa que no estuviera bajo su control total era una amenaza a su existencia. No soy un activo, Jenny, dijo Lisa suavemente. ¿Y tú? Tampoco lo eres, somos solo dos niñas que se perdieron en el mercado hace mucho tiempo. Jenny levantó la vista, sus ojos estaban rojos, despojados de su armadura. Por un segundo, la disparidad de clase desapareció, se acercó lentamente, su rostro a milímetros del de Lisa. Esta vez, el beso no fue una conquista, fue un ruego, un beso salado por las lágrimas de Jenny y amargo por el pasado de Lisa. Lisa respondió, no por obligación, sino por una curiosidad peligrosa, pero cuando las manos de Jenny empezaron a apretar su espalda con una urgencia posesiva, Lisa se apartó. No, Jenny, dijo Lisa, recuperando el aliento, no soy tu medicina para el pánico. Jenny se puso de pie bruscamente, recuperando su máscara de frialdad como si nunca se hubiera roto. Tienes razón, vete a dormir, mañana tenemos que ser perfectas otra vez. Esa noche, durmieron en la misma cama, separadas por un abismo de seda, pero el silencio ya no era de odio, era el silencio de un secreto compartido. La reina de cristal tenía grietas, y la chica del asfalto era la única que sabía dónde estaban. Capítulo 8. El amigo de Bangkok. Busan, Corea del Sur. 3 días después del ataque de pánico. La tregua de Busan fue un espejismo. Al regresar al ático de Seúl, Jenny no se volvió más amable, se volvió más vigilante. El beso en la suite había alterado la química del contrato. Para Jenny, Lisa ya no era solo una inversión de imagen, se había convertido en una adicción necesaria para calmar su ansiedad. Y las adicciones se protegen con garras. Una tarde, mientras Lisa caminaba por el jardín del hotel bajo la mirada de un guardia de seguridad, su teléfono personal, el que Jenny aún no había logrado intervenir por completo, vibró con una notificación de una aplicación de mensajería tailandesa. Bam bam, Liz, estoy en Busan, por fin conseguí rastrear el evento de Kim Global, estoy en el café cerca del puerto, ¿podemos vernos? Te extraño, hormiguita. Lisa sintió un vuelco en el corazón. Bam Bam no era solo un amigo, era su conexión con el asfalto, con las risas en el mercado de Chatuchak, con la vida antes de que el cristal la rodeara. Cometió el error de sonreír, una sonrisa real, amplia y brillante que iluminó su rostro de una manera que Jenny nunca había logrado provocar. Arriba, en la suite presidencial, Jenny observaba la pantalla de su tableta, conectada a las cámaras de seguridad del jardín. Vio la sonrisa, vio el brillo en los ojos de Lisa, y sintió una punzada de celos tan física que tuvo que sujetarse al borde de la mesa. ¿Con quién hablas, la Lisa? La voz de Jenny llegó a través del auricular del guardia, fría y distorsionada.
Lisa se sobresaltó, ocultando el teléfono. Con nadie, Jenny, solo un recuerdo de casa. Mientes, susurró Jenny para sí misma, apagando el monitor. El engaño orquestado. Jenny no confrontó a Lisa de inmediato, eso sería darle importancia al intruso. En su lugar, utilizó los recursos de Kim Global. En menos de una hora, tenía el nombre, el expediente y la ubicación exacta de Kumpimok Bubakul, alias Bam Bam. Esa noche, Jenny entró en la habitación de Lisa, no llevaba su armadura de ejecutiva, sino un camisón de seda que dejaba ver la vulnerabilidad de su cuello. Se sentó en el borde de la cama de Lisa. Mañana tengo una gala de clausura, mentira número 1. Quiero que invites a un amigo, alguien que te haga sentir cómoda, he visto que hablas con un chico de tu país, tráelo, quiero demostrarte que confío en ti. Lisa la miró con sospecha, pero la esperanza fue más fuerte. ¿De verdad, Jenny, Bam Bam puede venir? Si eso te hace feliz, Jenny le acarició la mejilla, un gesto que Lisa interpretó como afecto, pero que era el marcaje de un territorio. Lo que Lisa no sabía era que Jenny ya había movido las piezas del tablero. El amigo invitado era en realidad una trampa diseñada por el Departamento de Seguridad de los Kim. La traición en el puerto. Al día siguiente, Jenny no llevó a Lisa a una gala, sino a un muelle privado donde el ruido de las olas y el viento marino ensordecían los sentidos. Bam Bam llegó, emocionado de ver a su amiga, pero se encontró con la mirada gélida de Jenny Kim. Jenny fue extrañamente encantadora al principio, sirvió bebidas, habló de la recuperación de Lisa y luego, sutilmente, se alejó para atender una llamada. Fue entonces cuando el engaño se ejecutó. Uno de los hombres de Jenny se acercó a Bam Bam mientras Lisa buscaba algo en el coche, le entregó un sobre con dinero y una nota escrita con una caligrafía que imitaba perfectamente la de Lisa: vete de aquí. Me das vergüenza frente a mi nueva vida. Toma esto y no vuelvas a buscarme. Cuando Lisa regresó al muelle, Bam Bam se había ido, con el rostro descompuesto por la supuesta humillación. ¿Dónde está Bam?, preguntó Lisa, buscando entre la niebla del puerto. Jenny apareció a su lado, sosteniendo el sobre que el guardia le había devuelto convenientemente. Se fue, la Lisa, dijo que solo te buscaba por dinero, que ahora que eres una Kim, esperaba que le pagara sus deudas de juego, me pidió esto para dejarte en paz. Eso es mentira, gritó Lisa, las lágrimas desbordándose. Bam Bam no es así. Todos son así, Lisa, dijo Jenny, envolviéndola en un abrazo posesivo que se sentía como una camisa de fuerza. Todos te quieren por lo que representas ahora, solo yo te quiero por lo que eres, solo yo te cuido, ¿lo ves? El mundo exterior es sucio, la Lisa, quédate en el cristal conmigo, aquí estás a salvo de sus engaños. Lisa sollozó contra el hombro de Jenny, rota por la supuesta traición de su mejor amigo. No podía ver la expresión de triunfo maníaco en el rostro de Jenny. Jenny había logrado lo que quería, aislar a Lisa por completo. Había quemado el último puente con el pasado de Lisa para asegurarse de que ella no tuviera más opción que mirar hacia el único sol que le quedaba. Jenny Kim. Lo que Jenny no calculó es que el humo de ese puente quemado empezaría a asfixiar la poca confianza que Lisa aún le tenía. Los celos habían ganado la batalla, pero la guerra por el alma de Lisa acababa de entrar en su fase más oscura. Capítulo 9. El banquete de los lobos. Seúl, Corea del Sur. 2 meses antes del colapso. La mansión de los Kim nunca se sintió tan fría como la noche del banquete de los lobos. Para el mundo exterior, el evento era la gala anual de inversionistas de Kim Global. Para Lisa, era un teatro de sombras donde ella era la marioneta principal, vestida con seda tailandesa de un valor obsceno para proyectar la imagen de redención que Jenny tanto codiciaba. Jenny estaba radiante, pero su belleza tenía el filo de un diamante, no soltaba la mano de Lisa ni un segundo. Cada vez que un magnate se acercaba, Jenny apretaba el agarre, un recordatorio físico de quién era la dueña de la narrativa. Sonríe, la Lisa, susurró Jenny al oído de su protegida. Pareces un funeral en medio de una fiesta de $1 millón. Sigo pensando en Bam Bam, Jenny, respondió Lisa, manteniendo la sonrisa congelada para los fotógrafos. No tiene sentido, él nunca me pediría dinero. Hay algo que no encaja en esa historia. Jenny clavó su mirada en los ojos de Lisa, su elitismo brillando como una advertencia. El asfalto ensucia a todos, Lisa, incluso a tus amigos, deja de buscar fantasmas y enfócate en tu presente, yo soy tu presente. El descuido de la reina. A mitad de la gala,
Jenny fue llamada a una reunión privada con su padre en la biblioteca de la mansión. En su prisa por demostrar su valía corporativa, cometió un error que nunca antes había cometido: dejó su tableta de seguridad, conectada directamente a los servidores del ático y del hotel, sobre una mesa auxiliar cerca del buffet. Lisa la vio, su corazón martilló contra sus costillas con la misma fuerza que cuando trabajaba 6 horas como barista bajo presión. Miró a su alrededor, los lobos estaban demasiado ocupados devorando canapés y cerrando tratos para fijarse en la chica tailandesa. Con una agilidad que recordaba a sus días limpiando oficinas, Lisa tomó la tableta y se escabulló hacia el jardín de invierno, un laberinto de cristal y plantas exóticas. La verdad en el cristal. Sus dedos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Conocía el código, era la fecha del trasplante de su madre, una ironía que la hizo querer llorar. No buscó cuentas bancarias, buscó la aplicación de seguridad doméstica. Lo que encontró la dejó sin aliento. No eran solo las cámaras que ella ya conocía, había micrófonos ocultos en las patas de la mesa, en los marcos de los cuadros, incluso en el cabecero de su cama en el ático. Pero lo peor estaba en la carpeta etiquetada como Operación Bangkok. Lisa abrió el archivo, había una grabación de audio del muelle en Busan. Escuchó la voz de Jenny, clara y fría, dando instrucciones al guardia: asegúrate de que crea que la nota es de ella. Usa el dinero de la caja chica, no quiero que ese muerto de hambre vuelva a poner un pie en Corea. Luego escuchó el sollozo ahogado de Bam Bam cuando leyó la nota falsa. Lisa sintió que el mundo se inclinaba. La mujer que la había besado en Busan con una vulnerabilidad que parecía real, era la misma que había destruido su única conexión con la humanidad por un capricho posesivo. Jenny no la estaba protegiendo, la estaba desmantelando. La confrontación en el jardín. Es una invasión de la privacidad muy grave, la Lisa. La voz de Jenny llegó desde la entrada del jardín de invierno, estaba apoyada contra el marco de la puerta, con las manos cruzadas. Su rostro no mostraba culpa, sino una decepción gélida. Como pudiste, Lisa se levantó, sosteniendo la tableta como si fuera una prueba de un crimen. Engañaste a Bam y le hiciste creer que yo lo despreciaba por dinero. Lo echaste como si fuera basura. Jenny caminó hacia ella, sin prisa. Lo hice por nosotros, él era una distracción, te recordaba a una vida que ya no existe, te hacía débil, Lisa, y yo te necesito fuerte para estar a mi lado. Me necesitas sola, gritó Lisa, su voz ruidosa resonando en las paredes de cristal. ¿Me quieres aislada para qué? No tenga a nadie más que a ti, esto no es amor, Jenny, y es una enfermedad. Jenny le arrebató la tableta de las manos con un movimiento brusco, su obsesión asfixiante se desbordó en su mirada. Llámalo como quieras, pero mira este lugar, mira tu ropa, mira la salud de tu familia que yo pago. Todo eso existe porque yo lo permito, mi amor es el que paga tus deudas, la Lisa, mi obsesión es lo que te mantiene viva. Prefiero estar en el lodo que en este infierno contigo, dijo Lisa, retrocediendo. Jenny sonrió, una sonrisa triste y peligrosa a la vez. El problema, querida, es que ya no sabes cómo caminar por el lodo, te has acostumbrado a la seda, y ahora, después de lo que has visto, me temo que tendré que redoblar la vigilancia, no puedo permitir que te hagas daño con la verdad. Esa noche, Lisa no volvió a su habitación. Jenny la obligó a dormir en la habitación principal, bajo su mirada constante. El banquete de los lobos había terminado, y Lisa finalmente comprendió que ella no era una invitada a la mesa, ella era el plato principal en el banquete de la obsesión de Jenny Kim. Capítulo 10. La cláusula oculta. Seúl, Corea del Sur, 6 semanas antes del colapso. El encierro en el ático de Gangnam se volvió absoluto tras la noche del banquete. Jenny ya no fingía que las cámaras eran por seguridad, eran su cordón umbilical con Lisa. Sin embargo, Jenny cometió el error de subestimar la inteligencia de una mujer que había sobrevivido a las calles de Bangkok. Lisa no era solo fuego, era una estratega nata moldeada por la necesidad. Aprovechando las horas en que Jenny se ausentaba para las juntas de emergencia de Kim Global, Lisa comenzó a usar la computadora de la biblioteca que, supuestamente, solo tenía acceso a bases de datos académicas. Pero Lisa conocía un truco de sus días limpiando oficinas gubernamentales: los puertos de enlace mal configurados. No buscaba fotos de Jenny, buscó el registro mercantil de Tailandia vinculado a Kim Global. El descubrimiento del fraude. Sus ojos se abrieron con horror al encontrar una serie de empresas fantasma con nombres tailandeses: Manovan Logistics, La Lisa Textiles, Siam Global Holdings. Todas habían sido registradas 3 días después de su llegada a Seúl, bajo su nombre legal.
Lisa descargó los archivos adjuntos, su firma, la firma que ella pensó que solo servía para salvar a su madre, aparecía en cientos de documentos de transferencia de capital. King Global estaba moviendo miles de millones de wons hacia Tailandia, lavando dinero a través de supuestas donaciones de caridad y proyectos de infraestructura vinculados a su identidad. El padre de Jenny no la quería cerca por su imagen de Cenicienta. La quería porque, como extranjera y protegida de la heredera, Lisa era el escudo perfecto. Si el fraude saltaba por los aires, la culpable legal sería ella. La obra de caridad era en realidad un chivo expiatorio de lujo. El regreso de la reina. El siseo del ascensor anunció la llegada de Jenny. Lisa cerró las pestañas del navegador con el corazón martilleando como un tambor de guerra, se sentó en el sofá, fingiendo leer un libro sobre arquitectura gótica. Jenny entró lanzando su maletín sobre la mesa, se veía demacrada, con sombras oscuras bajo los ojos. Se acercó a Lisa y, sin decir palabra, enterró su rostro en el cuello de la tailandesa, inhalando su aroma como si fuera oxígeno en una cima de montaña. «Ha sido un día horrible, la Lisa», susurró Jenny, sus manos, frías como el mármol, se deslizaron bajo la blusa de Lisa, buscando el calor de su piel. «Mi padre está fuera de control. Los auditores están haciendo preguntas, necesito que esta noche parezcas más devota que nunca, tu imagen es lo único que mantiene a raya a los buitres». Lisa sintió un asco profundo, la mujer que la acariciaba con una necesidad casi infantil era la misma cuya familia la estaba usando para un crimen federal. «¿Tu padre sabe lo mucho que me valoras, Jenny?», preguntó Lisa, su voz cargada de un sarcasmo que Jenny, en su agotamiento, no detectó. «Él cree que eres un activo», respondió Jenny, besando la clavícula de Lisa con una urgencia posesiva. «Pero no sabe que eres mi centro. Mi único lugar seguro». Lisa la apartó con firmeza, poniéndose de pie, su determinación brilló con más fuerza que el modernismo frío de la habitación. «¿Tu lugar seguro, Jenny? ¿Sabes lo que es Manovan Logistics?». El silencio que siguió fue absoluto, Jenny se quedó paralizada en el sofá. Su rostro pasó de la fatiga a una palidez mortuoria en cuestión de segundos, se levantó lentamente, recuperando su máscara de acero, pero sus manos temblaban. «¿Dónde has oído ese nombre?», preguntó Jenny, su voz era un susurro letal. «En los registros que tu padre olvidó ocultar del todo», respondió Lisa, encarándola. «Me usaron, Jenny. No solo me compraste para tus celos y tu obsesión, me compraron para ir a la cárcel por ustedes cuando los auditores descubran el lavado de dinero, mi firma está en todo». Jenny dio un paso hacia ella, su mirada nublada por una mezcla de culpa y elitismo defensivo. «La Lisa, escúchame, yo no sabía los detalles al principio, mi padre me dijo que era para facilitar tu estancia». «Mientes», gritó Lisa. «Lo sabías que este palacio de cristal no era una redención, era una transacción criminal, me encerraste aquí no para protegerme del mundo, sino para asegurarte de que no descubriera que me estabas robando la vida por segunda vez». Jenny estalló, agarró a Lisa por los hombros y la sacudió con una furia desesperada, su obsesión asfixiante se desbordó. «Lo hice por nosotras, si King Global cae, tú no tienes nada, tu familia vuelve al lodo, yo te di todo. Me diste una jaula de diamantes». Lisa se soltó con un empujón que envió a Jenny contra la mesa de cristal. «No eres mejor que tu padre, Jenny, él ama el dinero, tú amas el control, pero ambas cosas son la misma celda». Jenny se hundió en el suelo, rodeada de la opulencia que ahora se sentía como ceniza. La obsesión había alcanzado su punto crítico, Lisa ya no era solo su adicción, era su cómplice involuntaria en un crimen que amenazaba con destruirlas a ambas. «No te dejaré ir», dijo Jenny desde el suelo, mirando a Lisa con unos ojos que ya no pertenecían a una heredera, sino a alguien que ha perdido la razón. «Si intentas hablar, si intentas dejarme, le diré a los auditores que tú orquestaste el fraude desde Bangkok, tengo las pruebas falsificadas. Lisa, no puedes escapar de mí, estamos unidas por el cristal o por las rejas, tú eliges». Lisa miró a la mujer que alguna vez creyó que podía tener un rastro de humanidad, comprendió que el amor de Jenny era un palacio de cristal construido sobre un cimiento de humo y engaño, la guerra ya no era por su corazón, será por su libertad, y Lisa sabía que, para ganar, tendría que romper el cristal, sin importar cuántas cicatrices le dejara. Capítulo 11. Obsesión y confinamiento. Seúl, Corea del Sur, 4 semanas antes del colapso. La mañana siguiente al descubrimiento del fraude, el ático de Gangnam no amaneció con el aroma a café de especialidad, sino con el sonido metálico de una cerradura electrónica siendo reprogramada.
Lisa intentó abrir la puerta principal para encarar el día, pero el panel digital parpadeó en rojo, acceso denegado. No vas a salir, Lisa. La voz de Jenny llegó desde el balcón interno que daba al salón. Estaba vestida con un traje de seda blanco, impecable, sosteniendo una tableta de control. He informado a la administración de la torre que sufres una crisis nerviosa severa y que guardarás reposo absoluto bajo supervisión privada. Lisa corrió hacia la escalera, con los ojos encendidos de rabia. No puedes hacerme esto, es secuestro, llamaré a la policía. ¿Con qué teléfono? Jenny bajó las escaleras con una calma aterradora. He cortado la línea terrestre y he instalado un inhibidor de señal en todo el piso. No hay red, no hay wifi, solo estamos tú, yo y las cámaras. Jenny se acercó a Lisa y, con una delicadeza que resultaba más violenta que un golpe, le acomodó un mechón de cabello tras la oreja. Es por tu bien, si sales ahí fuera con lo que sabes, mi padre te destruirá, él no tiene mis sentimientos por ti, aquí, conmigo, estás a salvo del mundo y de tus propios impulsos suicidas. El desierto de cristal. Los días se convirtieron en una mancha borrosa de luz artificial y silencio opresivo. Lisa intentó todo, huelgas de hambre, gritos hacia los ventanales blindados, incluso intentó romper el cristal con una silla de diseño, pero el vidrio laminado ni siquiera se astilló. Jenny la observaba desde las cámaras de su oficina, enviándole mensajes por los altavoces del techo. Come algo, Liz. He pedido tu comida tailandesa favorita, ponte el vestido azul, esta noche cenaremos juntas. La cena se convirtió en un ritual de tortura psicológica. Jenny se sentaba frente a ella, vestida como si fueran a una gala, hablando de planes de futuro, de viajes a Suiza, de cómo limpiarían el nombre de Lisa una vez que el patriarca Kim fuera retirado. «Estás loca, Jenny», decía Lisa, mirando el plato de comida que no tocaba. «Me miras como si fuera un trofeo, pero me tratas como a un animal de laboratorio. ¿Crees que esto es amor? El amor no necesita inhibidores de señal». Jenny dejaba los cubiertos con una elegancia mecánica. «El amor es protección, Lisa, y yo te estoy protegiendo de la cárcel y de la pobreza. ¿Qué prefieres? ¿Caminar libre por Bangkok sin un centavo, o estar aquí, en el cielo, conmigo?» «Prefiero morir en el asfalto que vivir en tu cielo», respondía Lisa, su voz quebrándose. La erosión de la voluntad. Una noche, la presión estalló. Jenny entró en la habitación de Lisa, pero no para hablar. Se sentó en la cama y obligó a Lisa a acostarse a su lado, abrazándola con una fuerza desesperada que olía a obsesión y perfume caro. «Dilo», susurró Jenny en el oído de Lisa, su respiración agitada. «Di que me necesitas, di que no quieres irte». Lisa se quedó rígida, mirando al techo. Sus manos, antes marcadas por el trabajo honesto, ahora temblaban de impotencia. «No te necesito, Jenny. Te tengo miedo». Jenny se incorporó, su rostro distorsionado por una mezcla de deseo y furia. Agarró a Lisa por los hombros, inmovilizándola contra el colchón. Sus ojos felinos brillaban con una luz maníaca. «Te he dado la vida de tu madre, te he dado mi nombre. He sacrificado mi paz mental por vigilar cada uno de tus suspiros. Nadie te querrá con la intensidad con la que yo te poseo». «Me posees, pero no me tienes», susurró Lisa, las lágrimas resbalando por sus sienes. «Y cuanto más me encierres, menos quedará de la Lisa de la que crees estar enamorada. Estás abrazando un cadáver, Jenny». Jenny la soltó como si se hubiera quemado con ácido, se levantó y caminó hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. «Entonces me conformaré con el cadáver, porque incluso muerta, serás mía. Mañana vendrán los abogados. Firmarás un poder notarial cediéndome el control total de tus activos. Si te niegas, bueno, recuerda que la clínica de tu madre es propiedad de Kim Global. Un error en su suministro de energía sería trágico, ¿verdad?». La puerta se cerró con el siseo del bloqueo electrónico. Lisa se quedó sola en la oscuridad, escuchando el zumbido de las cámaras. La obsesión de Jenny había cruzado la última frontera, el chantaje con la vida de su familia. Lisa comprendió que ya no podía luchar de frente. Tenía que convertirse en el humo que Jenny creía que era. Tenía que fingir sumisión para encontrar la grieta en el cristal, antes de que Jenny terminara por asfixiarla por completo. Capítulo 12. La batalla en la torre. Seúl, Corea del Sur, 3 semanas antes del colapso. El silencio del ático fue desgarrado no por un grito, sino por el sonido de una sierra circular cortando el acero de la puerta de servicio. El padre de Jenny, el gran patriarca Kim, no era un hombre de sutilezas, era un depredador que olía la debilidad. Había descubierto que su hija mantenía a la pieza clave del fraude bajo llave, y no iba a permitir que un capricho sentimental pusiera en riesgo su libertad.
Jenny estaba en su oficina, monitoreando las cámaras, cuando vio las sombras en el pasillo técnico. Su rostro, pálido y tenso, se transformó en una máscara de puro terror, no por ella, sino por lo que su padre le haría a Lisa para silenciarla permanentemente. «Lisa», gritó Jenny por el intercomunicador. «Ve a la caja fuerte del vestidor, ahora». La invasión del santuario. Lisa, que estaba sentada en el suelo de su habitación, vio como la puerta principal saltaba de sus goznes. 4 hombres con trajes oscuros, los perros de su suegro, entraron con una eficiencia gélida. No buscaban dinero, buscaban el activo defectuoso. «La señorita Manovan viene con nosotros», dijo el líder, un hombre con una cicatriz en la sien. «Órdenes directas del presidente». Jenny apareció en lo alto de la escalera, empuñando una pequeña pistola de defensa personal que guardaba para emergencias. Sus manos temblaban, pero su voz era un látigo de fuego. «Fuera de mi casa, ella es propiedad de King Global, y yo soy la CEO». «Usted es la CEO porque su padre lo permite, señorita», respondió el hombre, sin detenerse, «y él ha decidido que la tailandesa es un riesgo de seguridad. Va a ser repatriada a una clínica privada en la isla de Jeju, permanecerá allí indefinidamente». Jeju, el código para una desaparición silenciosa. El sacrificio de la reina. Lisa se puso de pie, su determinación brillando entre el miedo, miró a Jenny, que estaba dispuesta a disparar contra los hombres de su propio padre. Por un segundo, el elitismo y la obsesión desaparecieron, solo quedaban las 2 niñas del mercado. «No lo hagas, Jenny», gritó Lisa. «Si disparas, te quitarán todo, perderás el imperio». «Que se pudra el imperio», rugió Jenny, las lágrimas corriendo por su rostro perfecto. «No voy a dejar que te lleven al lodo otra vez. Prefiero quemar esta torre conmigo adentro». En un movimiento desesperado, Jenny disparó al techo, activando el sistema de supresión de incendios. Una lluvia de agua química empezó a caer, inundando el ático de mármol. El vapor y el agua cegaron a los guardias por un instante. Jenny corrió hacia Lisa, la agarró de la mano y la arrastró hacia el ascensor privado de carga. Sus dedos se entrelazaron, no con la fuerza de un carcelero, sino con la urgencia de un náufrago. «Escúchame», dijo Jenny, mientras el ascensor descendía a toda velocidad hacia el sótano. «En el garaje hay un coche a nombre de mi secretaria, las llaves están en la guantera, hay un pasaporte falso y dinero suficiente para llegar a Busan y tomar un ferry». «¿Y tú?», preguntó Lisa, viendo cómo Jenny le entregaba un sobre con documentos. «Si me dejas ir, tu padre te destruirá. Te culpará del fraude de Manovan Logistics». Jenny sonrió, una sonrisa triste y llena de una paz amarga. El cristal se había roto, pero esta vez, ella misma lo había golpeado. «Siempre dije que me pertenecías, Lisa, pero me equivoqué. El amor no es poseer el aire, es dejar que el otro respire, aunque tú te asfixies. Ve, sé el humo que siempre quisiste ser, desaparécete». La despedida en el sótano. Las puertas del ascensor se abrieron en el oscuro garaje. Jenny empujó a Lisa hacia el coche. «Vete», gritó Jenny, mientras escuchaba los pasos de los guardias bajando por las escaleras de emergencia. Lisa arrancó el motor, miró por el retrovisor y vio a Jenny Kim, la mujer más poderosa de Seúl, parada sola bajo la luz fluorescente, empapada por el agua del sistema de incendios, esperando a los lobos de su padre para que la devoraran en lugar de a ella. Lisa aceleró, rompiendo la barrera del garaje. Por primera vez en meses, el aire que entraba por la ventana olía a asfalto y a lluvia real. Era libre, pero llevaba consigo el peso del sacrificio de la mujer que la había amado de la manera más retorcida y pura posible. Jenny se quedó quieta, escuchando cómo el coche se alejaba. Cuando los hombres de su padre la rodearon, ella simplemente dejó caer el arma y levantó la barbilla. El palacio de cristal había caído, y bajo sus ruinas, Jenny Kim finalmente había encontrado su dignidad. Capítulo 13. Las cenizas del imperio. Seúl, Corea del Sur, 2 semanas después de la huida. El escándalo de King Global no fue una noticia, fue un terremoto que agrietó los cimientos de la alta sociedad coreana. Los titulares gritaban nombres: fraude, lavado de dinero, esclavitud moderna. Pero en el centro del huracán, sentada en una celda de interrogatorio iluminada por un fluorescente zumbante, Jenny Kim permanecía en un silencio absoluto. Había perdido su imperio. Su padre, en un acto de cobardía magistral, había desviado toda la responsabilidad legal hacia ella y hacia la desaparecida socia tailandesa. Jenny vestía un uniforme de detenida, azul opaco, que contrastaba con su piel de porcelana. Ya no había seda, ni diamantes,
ni chasquidos de dedos que convocaran sirvientes, solo estaba el eco de sus propias decisiones. Si nos entrega la ubicación de la Lisa Manovan, podemos reducir su condena, dijo el fiscal, golpeando la mesa con un fajo de documentos de Manovan Logistics. Ella es la titular de las cuentas. Si ella confiesa que usted la obligó, usted irá a prisión, pero su padre recuperará el control de la empresa, es lo que él quiere, Jenny. Jenny levantó la vista, sus ojos, antes cargados de una obsesión asfixiante, ahora reflejaban una claridad dolorosa. No sé dónde está, mintió, con una sonrisa triste que desconcertó al fiscal. Y aunque lo supiera, prefiero que el imperio arda antes de que ella vuelva a pisar este cristal roto. El refugio en el puerto de Busan. Mientras tanto, en un hostal de mala muerte cerca del puerto de Busan, Lisa observaba las noticias en una televisión vieja y granulada. Tenía el pasaporte falso en la mano y el dinero suficiente para abordar el ferry hacia Japón esa misma noche, era libre, podía desaparecer, volver a Tailandia bajo otra identidad y empezar de nuevo. Pero sus manos, las mismas que Jenny había intentado purificar con cremas caras, se aferraban al control remoto con una fuerza que le recordaba a sus días de determinación en el mercado. Mírala, susurró Lisa, viendo la imagen de Jenny siendo escoltada por la policía, cabizbaja pero con la barbilla en alto. Lisa recordó el momento en el sótano, recordó a la mujer fría y elitista sacrificando todo su poder, su estatus y su propia seguridad para que ella pudiera respirar. El amor de Jenny había sido una cárcel, sí, pero en el último segundo, esa misma mujer había destruido los muros para dejarla salir. La decisión del humo. Lisa caminó hacia el ventanal del hostal, abajo, el mundo real seguía girando, camiones cargando mercancía, pescadores gritando, el olor a salitre y gasoil. Era el lodo que ella conocía. No puedo dejarla ahí, dijo Lisa en voz alta, su voz, ruidosa y firme, ya no tenía el temblor de la adicción. Ella me compró para salvarse, pero terminó salvándome para perderse. Lisa tomó una decisión que desafiaba toda lógica de supervivencia. No usó el dinero para el ferry, lo usó para comprar un boleto de autobús de regreso a Seúl. Esa noche, mientras Jenny dormía en su celda soñando con lirios blancos, Lisa caminaba hacia la comisaría central, no llevaba seda, ni joyas. Llevaba una sudadera con capucha y una carpeta llena de las pruebas originales que había copiado del servidor de la biblioteca, las pruebas que demostraban que el patriarca Kim era el verdadero cerebro detrás del fraude y que Jenny solo había sido un peón en su tablero de ajedrez. La mercancía regresaba al palacio, pero no para ser guardada en una jaula, sino para incendiarlo todo y sacar a la reina de entre las cenizas. El conflicto dramático alcanzaba su punto más alto, la redención no vendría del dinero, sino de la verdad que ambas habían intentado ocultar. Capítulo 14. La nueva economía. Fiscalía del Distrito Central de Seúl, 3 días después. El aire en la sala de interrogatorios estaba viciado, cargado del olor a café barato y papel viejo. Jenny Kim permanecía sentada, con las manos esposadas sobre la mesa de metal. Sus ojos estaban fijos en una mancha de humedad en la pared, su mente vagando por los pasillos de su ático ahora embargado, ya no esperaba nada, el mundo de cristal se había astillado y ella estaba aceptando las heridas. De repente, la pesada puerta de acero se abrió. El fiscal entró, pero su rostro no mostraba la satisfacción de quien ha acorralado a una presa, parecía confundido, casi irritado. «Tiene una visita», dijo, apartándose de la entrada. «Y ha traído un regalo para nosotros, un disco duro con los registros originales de la sede en Bangkok». Jenny levantó la vista, el corazón dándole un vuelco que le dolió en las costillas. Lisa entró en la sala. No vestía Chanel, no llevaba las sedas que Jenny le había impuesto, llevaba unos vaqueros desgastados, una camiseta de algodón negra y el cabello recogido en una coleta sencilla. Sus manos, las que Jenny tanto había intentado proteger, sostenían una carpeta con una firmeza que ninguna joya podría emular. «¿Qué haces aquí?», susurró Jenny, su voz quebrada por el pánico. «Te di una salida, te di el dinero, debiste haber cruzado la frontera». Lisa se sentó frente a ella, ignorando al fiscal que observaba desde la esquina, se inclinó hacia adelante, cruzando sus manos con las de Jenny. El contacto ya no era de carcelero y prisionero, era el de dos supervivientes. «El dinero no compra el aire, Jenny», dijo Lisa, su voz ruidosa y clara, llenando la habitación. «Me dijiste que el amor era protección, pero el amor de verdad es justicia. No voy a dejar que te pudras aquí por los pecados de tu padre. No soy tu mercancía que se esconde, soy la testigo que va a hundir a Kim Global». El derrumbe del patriarca. Durante las siguientes 6 horas,
El mundo real que Jenny tanto despreciaba se convirtió en su salvación. Lisa entregó las pruebas del fraude sistemático orquestado por el padre de Jenny, explicó cómo la habían usado como chivo expiatorio y cómo Jenny, en un acto de rebelión final, la había ayudado a escapar para salvar su vida. La nueva economía de la que Lisa hablaba no se basaba en activos textiles, sino en la verdad. Con cada documento que Lisa presentaba, el imperio de los Kim se desmoronaba un poco más, pero las cadenas de Jenny se soltaban. Al final del día, el fiscal salió para emitir las órdenes de arresto contra el patriarca. Jenny y Lisa se quedaron solas en la sala. El beso de la verdad. Jenny miró sus manos esposadas y luego a Lisa, las lágrimas, que tanto se había esforzado por reprimir para mantener su imagen elitista, finalmente cayeron. Lo perdí todo, Lisa, dijo Jenny, sollozando. Mi nombre, mi dinero, mi torre, no tengo nada que ofrecerte. Ya no puedo comprar tu seguridad. Lisa se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Jenny, ignorando el metal frío de las esposas. Nunca pudiste comprarla, Jenny, pero ahora, por primera vez, puedes compartirla. Ya no eres la reina de cristal, eres solo Jenny. Y yo ya no soy la chica del lodo, soy la mujer que eligió volver por ti. En ese abrazo, la obsesión asfixiante se evaporó, dejando paso a una devoción genuina y aterradora por su sinceridad. Jenny comprendió que su mayor riqueza no era el control, sino el hecho de que alguien, conociendo su monstruosidad y su belleza, hubiera decidido no dejarla sola en las cenizas. Capítulo 15. El lirio en el asfalto. Distrito de Mapo, Seúl, 3 meses después del juicio. El veredicto había sido implacable para el apellido Kim, pero clemente para Jenny. Gracias al testimonio de Lisa y a las pruebas del fraude sistémico, el patriarca Kim fue condenado a 15 años de prisión. Jenny, aunque fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos directivos en empresas públicas, recibió una sentencia suspendida por su cooperación y por demostrar que actuó bajo coacción emocional y profesional. Sin embargo, el precio de la libertad fue la miseria absoluta. El gobierno embargó el ático de Gangnam, las cuentas en Suiza, la colección de arte y hasta el último traje de Chanel. Jenny Kim salió de la oficina de libertad condicional vistiendo unos jeans de segunda mano y una sudadera gris. Ya no había choferes esperando, ni cámaras de prensa buscando su mirada felina. Solo estaba el ruido del tráfico y el olor a asfalto mojado. La nueva morada. Lisa la esperaba en la salida, apoyada en una vieja motocicleta que había comprado trabajando turnos dobles en una lavandería industrial. Sus manos, antes protegidas por Jenny, ahora tenían callos nuevos y cortes de jabón, pero sostenían el casco con una seguridad que Jenny envidiaba. Bienvenida a la realidad, Kim, dijo Lisa con una sonrisa que no tenía rastro de sarcasmo, solo una calidez ruidosa y honesta. Viajaron hasta un pequeño rooftop, ático humilde. En el distrito de Mapo no era el cielo de Gangnam, era una caja de cemento con una azotea llena de plantas de plástico y ropa tendida. El espacio era tan pequeño que sus cuerpos se rozaban constantemente, una cercanía que antes Jenny forzaba y que ahora sucedía de forma natural. La lección del lodo. Esa noche, cenaron ramen instantáneo sentadas en el suelo. Jenny miraba sus manos, ahora despojadas de manicura y diamantes. No sé cómo hacer esto, Lisa, susurró Jenny, su voz pequeña, despojada de su elitismo. No sé cómo ser nadie, todo lo que soy es un inventario de lo que poseía. Sin el dinero, siento que soy transparente. Lisa dejó los palillos y tomó las manos de Jenny. Las apretó con firmeza, transmitiéndole el calor que el modernismo frío de Seúl nunca pudo darle. No eres nadie, Jenny, eres la mujer que tuvo el valor de dejar que su mundo ardiera para salvar el mío, dijo Lisa. En el mercado de Bangkok, me dijiste que las hormiguitas eran más fuertes que los imperios. Bueno, ahora somos 2 hormiguitas, y vamos a construir algo que no dependa de un chasquido de dedos. La epifanía de la dignidad. Jenny se levantó y caminó hacia el borde de la azotea. Desde allí, Seúl no se veía como un tablero de ajedrez, sino como un mar de luces caóticas y vidas anónimas. Por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de controlar ese caos. Se giró hacia Lisa, que la observaba desde la luz amarillenta de la cocina. La obsesión asfixiante que casi las destruye había mutado en algo más silencioso y profundo, una devoción que no necesitaba jaulas. Enséñame, pidió Jenny. Enséñame a vivir en el asfalto, enséñame a ser libre como tú. Lisa se acercó y la abrazó por la cintura. Esta vez, Jenny no se puso rígida, se hundió en el abrazo, dejando que el aroma a detergente barato y cansancio real de Lisa la inundara.
El palacio de cristal era ahora solo polvo, pero bajo sus pies, un lirio blanco, la dignidad recobrada, empezaba a crecer con fuerza. Capítulo 16. La semilla en el asfalto, epílogo. Mapogeú, Seúl, un año después del juicio. El sol de la tarde en Mapogeú no se filtraba a través de ventanales blindados, se entraba de golpe por la ventana abierta de una pequeña oficina en la planta baja, trayendo consigo el ruido de los repartidores de comida y el olor a tteokbokki picante de la calle. Para Jenny Kim, este bullicio era la nueva banda sonora de su vida, una que ya no la irritaba, sino que la anclaba a la realidad. La oficina de Manoban y Kim, consultoría para la integración social, era un local de 20 metros cuadrados, no había artemín, ni mesas de mármol, había estanterías de madera contrachapada llenas de libros de derecho laboral, formularios de inmigración y una pequeña colección de tazas de café desconchadas. La Lisa Manoban estaba sentada frente a una computadora de segunda mano, con una ceja fruncida mientras revisaba un balance contable. Ya no vestía seda, llevaba una camiseta de algodón sencilla y el cabello recogido en un moño desordenado con un palillo de madera. Pero sus manos, las que Jenny alguna vez intentó sofocar, se movían con una determinación eléctrica sobre el teclado. La fundación de la Universidad Yonsei nos ha aprobado la beca de apoyo para 3 estudiantes tailandeses más, dijo Lisa, su voz llena de un orgullo genuino, sin necesidad de contratos de relaciones públicas. Jenny, que estaba de pie junto a una pequeña maceta de terracota en el alféizar de la ventana, se giró, llevaba una blusa blanca sencilla y unos pantalones de tela negros. Su collar de perlas de los mares del sur había sido reemplazado por una pequeña banda de plata que ella misma había comprado con su primer sueldo real como asistente legal. «Eso es genial, Liz», respondió Jenny. Se acercó a la mesa y rodeó los hombros de Lisa con sus brazos, un gesto que ya no era posesivo, sino de paz. «Eso significa que el humo del incendio que provocamos realmente está ayudando a crecer algo nuevo». El encuentro en la puerta. En ese momento, un estudiante extranjero, nervioso y con un formulario arrugado en la mano, asomó la cabeza por la puerta abierta. «Disculpen. ¿Aquí ayudan a entender los contratos de alquiler para que no te estafen?» Jenny se separó de Lisa y le ofreció al estudiante una sonrisa que no estaba en ningún guión corporativo, una sonrisa que recordaba a la niña que, hace 15 años, aprendió lo que significaba ser ayudada. «Pasa», dijo Jenny, «te enseñaré cómo desmantelar la letra pequeña que los lobos te han dejado, aquí sabemos mucho sobre contratos y jaulas». El círculo completo. Al final del día, después de cerrar la oficina, ambas caminaron hacia su pequeño apartamento. Al pasar por una grieta en el asfalto cerca de la estación de metro, Jenny se detuvo. Allí, contra todo pronóstico, entre el cemento gris y la contaminación, crecía una pequeña flor blanca, salvaje y persistente. Lisa la miró y luego miró a Jenny. «¿Lo ves?», susurró Lisa. «El asfalto es duro, pero la vida siempre encuentra una grieta». Jenny tomó la mano de Lisa, sus dedos se entrelazaron, sintiendo las marcas del trabajo, las cicatrices del pasado y la calidez del presente. Ya no había una reina de cristal ni una chica de lodo. Solo había 2 mujeres que habían aprendido que la libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de alguien que camina a tu lado sin intentar poseerte. La rica elitista que alguna vez manejó el destino de Media Asia ahora pasaba sus tardes explicando la nueva economía del perdón, mientras la chica que una vez perdió el rumbo era la jefa de su propio destino. El palacio de cristal y humo se había desvanecido, y en su lugar, bajo el cielo de Seúl, florecía algo que el dinero nunca pudo comprar, la dignidad de ser, finalmente, reales.